Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Bien, bien. Bien estamos, ¿no? Y con ánimo el día. Muy bien. Vamos a ver. Me propones que hablemos de las guerras y lo haces porque, bueno, entre otras cosas, me imagino, porque acabas de terminar un artículo que se va a publicar. ¿Se ha publicado ya? No, todavía no. Quedan las revisiones, las correcciones. Lo que está es el cuerpo. Vale. Y se publicará, si al final es aprobado adecuadamente, en la revista Redes Libertarias. Vale, pues sobre eso vamos. Es una reflexión sobre la guerra desde el anarquismo. Un artículo que posiblemente, dejémoslo ahí, aparecerá en la revista Redes Libertarias, que ya hemos hablado de ella aquí, que gente que nos escucha ya conoce, y si no, simplemente la busca en el buscador habitual y la encuentra. Dice en la introducción del artículo, para presentarte, aunque nosotros te hemos presentado varias veces, que eres miembro del equipo de redacción de Redes Libertarias, que estás afiliado a la CNT, ahora a la CGT, desde 1985, que eres miembro del consejo de redacción de otras revistas y autor de varios libros y artículos, una gran parte de los mismos relacionados con el anarquismo. Además, eres profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Correcto? Es correcto todo, es correcto, sí. Todo correcto. Bueno, empiezas el artículo con un lema sobradamente conocido, es el lema de que si no hubiera ejércitos no existiría la guerra. Se usa en muchos contextos, entre otros en el anarquismo. Así empieza ese artículo, pero como no se trata de que yo lo lea aquí para que la audiencia de Radio Clara lo escuche, te pido a ti que nos cuentes lo que cuentas en ese artículo. De alguna manera viene un poco por ahí, ¿no? Bueno, el artículo en definitiva, yo me ofrecí a hacerlo porque ya aquí en este programa he tenido la ocasión de hablar contigo más de una vez, ¿no? Sobre el tema de la guerra, porque creo que en estos momentos estamos en situación complicada, ¿no? Que la guerra se está convirtiendo no en una entelequia de la que hablamos en pasado, sino de una realidad en presente, ¿no? Un dato que yo recuerdo en el artículo en estos momentos es que los europeos, por ejemplo, los europeos de la Unión Europea, que es una zona en la que tiene un historial de guerras notable, no despreciable, incluida una guerra de 30 años, ¿te acuerdas? En el siglo XVII, pero luego muchas más guerras, ¿no? Por todas partes. Las generaciones actuales, el último día que ha habido una guerra en los países que formamos parte de la Unión Europea en estos momentos, pues se remonta a mayo, junio del 1945. Es decir, casi hace 70 años, ¿no? Quiere decirse que todos los que sean mayores de 30 años, ¿no? Por decirte 30 años o más, o de 50, es que no han visto una guerra. Todos los menores de 80 años no han visto directamente una guerra. O sea, no la han vivido in situ. La habrán visto en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, pero no en su vida cotidiana. Vale. Que no es lo mismo. Es decir, no lo mismo, obviamente. De lo que a mí me contaron mis padres, por ejemplo, en nuestro caso, en España, la última guerra es la guerra civil, el golpe de Estado de la ley, la guerra civil, ¿no? Al final. Como bien sabes, se remonta al final al 39, porque estamos hablando, por lo tanto, de 84 años, ¿no? 84 años, sí, me parece que estoy sumando bien. No, 74 años. Quiere decirse que, claro, todos hemos nacido después, 64, perdona, hemos nacido después y por lo tanto, de alguna manera, casi todo el mundo, que mayores de 84 años hay poquitos, ¿no? E incluso los que nacieron antes de 1950, que tendrían en estos momentos, por lo tanto, 74, más de 75 años, ¿verdad?
sí pudieron ver la posguerra en España, que fue una especie de guerra también, ¿no? En doble sentido. Los maquis en España no fueron eliminados por el régimen franquista hasta bien entrados los 40. Sobre todo porque aguantaron mucho mientras hubo la guerra europea. Confiaban en que al terminar la guerra, si se derrotaba al nazismo, pues se pasaría a derrotar al franquismo. Oh, sorpresa, que no fue eso lo que ocurrió, ¿verdad? Sino que las potencias vencedoras decidieron que Franco era un buen aliado, ¿no? Para la que se avecinaba. Nadie ha conocido una guerra, ¿no? Y en estos momentos te encuentras a gente en Suecia, por ejemplo, es un dato concreto, pero alguno más podrá caer, en la que incluso se estaba hablando de volver al servicio militar obligatorio. Lo sabes, ¿no? Sí, sí, y en otros países también se ha tenido la idea. Y aquí, bueno, estamos más lejos porque eso ha procedido de lo de Ucrania y Rusia. Estamos en una situación conflictiva de guerra, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues reflexionar sobre la guerra merece la pena, ¿no? Y cuando me plantearon, lo planteé yo mismo, oye, me gustaría hablar sobre la guerra, ¿no? Me gustaría, es un tema que a mí ya tengo algún artículo publicado, ¿no? Y sobre la violencia en la vida política, en la vida social, y es un tema que siempre me provoca mucha atención y que en estos momentos me agobia, ¿eh? Me agobia, bueno, como me agobia un poco, es un poco pedante decir esto porque al final los que están muriendo están lejos de aquí, ¿no? Pero claro, lo ves todos los días y la cosa es un agobio, ¿no? Entonces, la primera reflexión que hago ahí, que hay una reflexión que nunca me gustó, una frase famosa: si no hubiera ejércitos no habría guerra, ¿no? Yo la recuerdo haber visto en la sede de mi sindicato. Bueno, sí, sigue utilizando, se sigue Se sigue diciendo. utilizando, ¿no? Entonces, pensando en el artículo, digo, primera, hay otro par de frases que utilizo. Primera afirmación que es simplemente falsa. Vale. Está bien como propaganda, me parece muy correcto, pero es falsa porque es así. La guerra, la paleontología, la antropología cultural, la paleontología centrada en los seres humanos, ha descubierto ya de manera sobrada, es decir, no es un tema sobre el que se pueda tener ninguna duda en estos momentos, que la guerra es muy anterior a los ejércitos. O sea, la guerra entre los seres humanos parece que hay que ponerla en el Paleolítico, a finales del Paleolítico, antes del famoso Neolítico, que es cuando empiezan ya las ciudades y los ejércitos, como una parte de la sociedad especializada en un tema concreto, ¿no? Pero antes ya ha habido guerra. ¿Por qué ha habido guerra? Porque se ha visto claramente, pues de pronto, enterramientos de grupos de personas y todas muertas violentamente, pero 60 personas. Todas muertas con violencia. Bueno, ahí hubo algo, ¿no? No digo que una batalla, pero hubo algo organizado. Cuando estás en 40 o 50 cadáveres y uno la cabeza partida, otro un flechazo, ¿no? Pues calculas que ahí hubo algo, ¿no? Y entonces parece evidente que la guerra es muy anterior. Yo sí que creo que en ese aviso de si no hubiera ejércitos no habría guerra, puede estar la reflexión, que me parece pertinente, de que los ejércitos y los militares sí que suponen un cierto desafío para los anarquistas, en tanto en cuanto, si hay algo que caracteriza a los ejércitos, es una organización brutalmente jerárquica, como bien sabes, Sí. brutalmente jerárquica, y en la que la obediencia es absoluta. Y la cadena de mando, la cadena de mando, esa que va de arriba abajo, es que ni a nadie se le ocurre desobedecerla. Entre otras cosas, porque la desobediencia, bueno, en momentos muy crudos, supone la ejecución automática. Y casi automática, ¿no? Es decir, porque la gente, en fin, te puede matar en el camino, porque no has obedecido a las órdenes de matar al contrario. Entonces, ese sentido jerárquico del ejército, pues obviamente es sumamente criticable. Quitado eso, vamos, desde el anarquismo se ha especializado más de una vez en la violencia, en el uso de la violencia sistémica o sistemática.
claro, el grupo de los solidarios, pongamos por caso, pero los grupos de defensa contra la patronal asesina en Cataluña fueron grupos de defensa, que pegaban tiros. Pero ¿se puede comparar una guerra organizada por un ejército y un Estado? Bueno, ese tipo de situaciones ya se va acercando. ¿Por qué? Porque o sea, la guerra de alguna manera exige una organización, una implicación de muchas personas y un enfrentamiento de dos bandos colectivos. Puede haber guerras civiles internas o puede haber guerras no civiles, guerras contra otro Estado, contra otra sociedad, otro grupo y tal, ¿no? Entonces, me permito recordarte que al margen de que hubo un momento en Cataluña, iniciado por la patronal, que pagó a sicarios para asesinar a sindicalistas, Sí. y entonces hubo grupos de sindicalistas que dijeron, bueno, hay que defenderse, ¿no? Bueno, por eso te preguntaba si eso no es claro, una claro, acción claro, de no, defensa. no es una guerra exactamente. Pero cuando, en mi cronología, no sé si alguna vez te lo he comentado, yo escribí un libro sobre las colectivizaciones anarquistas obreras y campesinas en la Revolución Española. La Revolución Española se llama el libro, y lo escribí en 77, 76, por ahí. Mi cronología era que hay unas elecciones en febrero del 36. Sí. No, que la gana la izquierda. Sí. E inmediatamente apoyadas, entre otras cosas, votando los anarquistas, porque uno de los puntos de la izquierda es liberar a todos los presos anarquistas de la Revolución de Octubre, ¿te acuerdas? Sí, pues, nos acordamos, y si no se lo decimos a la gente más Y los joven. anarquistas dijeron, pues habrá que votar en esta ocasión. Bueno, pero habría que decirle a la gente más joven que normalmente la CNT, por entonces, los anarquistas proponían la abstención en las elecciones, pero si en esas votaron porque se les prometió, porque ellos exigieron la liberación de todos los Claro, presos. como después, sin ir en épocas tan dramáticas, yo mismo he votado cuando escuché a Enar decir que había sido la ETA la culpable del atentado, y le dije, mañana te enteras, a ti no te voto. ¿Me explico? Vale. Fue una reacción parecida, es decir, yo no voto casi nunca, prácticamente nunca, pero mañana te enteras, mañana voy a votar. Y les echamos todos los que votamos, quiero decirte, ¿no? Sí. Bueno, Aznar y compañía, ¿no? Vale. Entonces, y después de al darse esas elecciones, los anarquistas, de alguna manera, y también la UGT, la CNT, la UGT, entendieron que se había ganado y que empezaba la revolución. Y empezaron ocupaciones de tierras. Ya en la primavera del 36. Empezó y entonces la derecha se vio venir lo que venía. O sea, digamos, la izquierda moderada y los republicanos que han, de alguna manera, ganado las elecciones, va a verse desbordada por unas ansias de conseguir por fin algo más que la secularización de los cementerios, una de las medidas de la Primera República iniciales. No, nosotros queremos la tierra. Y algo que se había pedido en la Revolución de Octubre de Asturias, ¿no? Y entonces empezó. Y entonces, ¿qué hizo la derecha? A por ellos. Y dio el golpe. O sea, el golpe militar de la fascista, o militar, porque el fascismo luego se apuntan, ¿no? Un poco al asunto, ¿no? Evidentemente las Hons y las FET y las Hons se apuntaron también, ¿no? Reaccionan brutalmente y van a por ellos, a por las izquierdas, como se ve, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen las izquierdas? La CNT. Bueno, yo no tengo ejércitos, pero monto unas milicias que son la leche. Y monta un ejército. Que la milicia no es un ejército de la cadena natural de mando y tal, pero se enfrentan a problemas similares a los problemas que tiene la organización rigurosa de milicias que tienen que funcionar con una cierta disciplina de funcionamiento. Bueno, pero también existía un ejército que fue fiel a la República. También había un ejército, claro. Un ejército regular que también se enfrentó al golpe. Claro, no, pero estoy hablando de los anarquistas, hicieron milicias. Sí. Y al final terminaron siendo absorbidas por el ejército. Sí, al final sí. Y luchas, porque no te queda más remedio. Porque cuando viene la guerra,
hay que organizarse de alguna manera, y entonces los ejércitos lo que plantean, obviamente, es eso, una manera de defenderse. Entonces, la guerra es previa al ejército, por descontado. De lo que yo he leído y he mirado, ahora se sabe mucho en principio de los animales, del comportamiento de los animales y del comportamiento de los seres humanos primitivos, ¿no? De los paleolíticos, el neolítico, ¿verdad? Todo aquello de Rousseau, del buen salvaje que vivían felices, contentos, cariñosos, que se querían y tal, ¿no? Todo eso, en principio, es una situación que, de alguna manera, es falsa. Nunca existió el buen salvaje. ¿Nunca existió? No, nunca existió. Las pruebas que hay es que los seres humanos siguieron el comportamiento que evolutivamente había sido determinado por nuestros primos evolutivos, que son chimpancés, orangutanes y compañía. Animales que practican la guerra. O sea, los gorilas ya en tiempos antiguos, y siguen haciéndolo, hacen racias nocturnas en grupos de gorilas, no de gorilas, los chimpancés, en grupos próximos, y van por la noche con oscuridad, premeditación y con alevosía, y se cepillan a todo el grupo correspondiente. Los matan. Al grupo que les estorba. Competidor. Así. Claro, al grupo competidor. Es decir, los etólogos, cuando analizan el comportamiento de los animales, ese tema de quiero ser civilizado como los animales no son civilizados, los animales hacen lo que tienen que hacer y punto. Y una cosa de las que tienen que hacer es, tienen dos tipos de violencia, la que es la reactiva y la proactiva. Si le atacan, se defienden. ¿De acuerdo? Y tienen mecanismos de lucha. Si un perro ataca a otro, y sabe que tienen mecanismos por ejemplo, los lobos y estos, cuando ven que van a perder, hacen actos para mostrarle al contrario que se han rendido. Eso lo saben, ¿no? Sí. En general, o sea, y lo otro es que los chimpancés van y matan, y matan al colectivo. Y entonces, lo de grupos de seres humanos todavía nómadas, pequeños grupos, lo hacían también. Tuvieron violencias proactivas, es decir, voy a por ellos, y reactivas. Me atacan, me defiendo. Necesito más tierra, necesito quitar, y ataco. Ataco y ya está. Y no hay ningún problema. Obviamente eran guerras menos brutales porque eran grupos más pequeños, pero bueno, los cadáveres, los restos paleontológicos que se han encontrado de cadáveres de seres humanos, se ve que los han matado a lo bestia. Es decir, dentro de las posibilidades, roturas varias, pruebas de que ha habido flechas o algo parecido. Entonces, eso empezó, y lo único que hace, de alguna manera, la aparición del neolítico, como en todo, es que en vez de ser recolector de alimentos, los planto. En vez de ser cazador, domestico animales y me los como. Y para las guerras, porque como ya empezamos a ser muchos, necesito, de alguna manera, organizarme. Y aparece la división del trabajo, y dentro de esa división del trabajo aparece, obviamente, un cuerpo de militares, de soldados y ejércitos. Entonces dirías que con el neolítico aparecen los se perfecciona. Claro, ya aparece el ejército como institución, pero construido a partir de lo que ya había, que es esa violencia proactiva de que quiero cargarme al grupo de gorilas que está al lado. Grupo de chimpancés. O el gorila, la famosa defensora de los gorilas que convivió con ellos, encontrarse a un gorila pegando a otro gorila hasta matarlo. Con la violencia suficiente para poder matarlo. Bueno, para matarlo, de hecho.
Claro, con todo eso que has contado hasta ahora, llegamos a la conclusión de que la guerra es algo que funciona desde siempre, acompaña a los seres humanos y tiene pinta de que nos va a seguir acompañando. Desde luego, en estos momentos tiene mucha pinta. Y además, en el fondo de la cuestión es porque la especie humana es una especie que te lo dicen también los etólogos, y no solo te lo dice Kropotkin. Kropotkin insistió en la ayuda mutua, ¿no? Cosa que hoy día todos los etólogos le dan la razón. Nadie le discute. En aquel tiempo discutían con algunos exagerados darwinistas, ¿no? Que hablaban de que no, es el hombre contra el hombre. No, los seres humanos son fundamentalmente cooperativos. Vamos a ver. Cooperativos. Como hemos pasado muy por encima de eso. Es decir, Darwin defiende más la evolución, las especies en el sentido de la competición y claro, y Kropotkin es el primero que llama la atención. el apoyo mutuo de Kropotkin. No son los más fuertes los que triunfan, sino los que más colaboran. Los que colaboran, los que se apoyan. Y además, lo que estos estudios te llaman la atención, que a mí me llama la atención mucho, es que de alguna manera los seres humanos somos, precisamente por nuestro crecimiento exitoso, porque empezamos a extendernos como una plaga por toda la Tierra. Y además el Neolítico es curioso, porque el Neolítico surge en épocas más o menos parecidas, en algunas más tarde, entre 7.000 años, 3.000 años, pero en zonas absolutamente incomunicadas. Y en zonas absolutamente incomunicadas, es decir, que no se habían juntado, aparece la misma organización de ciudades, de ejércitos, de violencia, de guerras, de ganadería, de tal. En América no tienen caballos porque no existían y por eso tampoco hacen carros con ruedas porque no les servían, tenían llamas para transporte, pero se inventan el maíz, por ejemplo, y otros productos, ¿no? Y los tomates, y hacen agricultura, y hacen ejércitos, bueno, algunos de una violencia desmesurada. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano? Es lo que te dicen los evolucionistas, partiendo de lo que pasa con los animales. Que somos una especie, de alguna manera, domesticada. ¿El ser humano? Sí, domesticada. Esto suena feo, pero suena feo. Sí. Suena feo. Es decir, si tú te fijas, coger la comparación que es la más clara entre el lobo y el perro. Todo el cráneo y la expresión facial del lobo es mucho más agresiva que la del perro. Sí. Lo ves claro, ¿no? Sí. Pues el cambio del cráneo de los homínidos, nosotros, respecto a los chimpancés y otros, es el mismo. Nuestro cráneo se ha cambiado para dar un aspecto menos agresivo. Menos agresivo. Es decir, no somos agresivos como ellos. Del mismo modo que todo nuestro cuerpo dice más datos, yo ya no te puedo decir ahora porque más es más técnico, tendría que coger la chuleta técnica y no merece la pena. En nuestro genotipo ha ido construyendo un ser humano con otro que fenotipo. Evidentemente es capaz de la guerra, pero es mucho más capaz de la colaboración. Y es capaz de obedecer. Y obedecer no solamente por imposición, sino por convicción. Es decir, de hecho, una cosa que me llamó mucho la atención leyendo esta literatura a un trabajo que estoy haciendo más amplio sobre la fundamentación de las normas morales, y que yo no sabía, es que los pequeños grupos estos de los que van recolectando y comiendo frutos y tal, ¿no? Y cazan, practicaban ya en tiempos el asesinato ritual, es decir, como uno de la tribu, del grupo, cometiera un comportamiento nocivo para el grupo lo ejecutaba en público. Y además lo ejecutaba el grupo, no encargaban a uno, lo mataban. De esta manera a la gente le quedaba claro que esos comportamientos eran incompatibles con seguir viviendo dentro de un grupo.
Y eso parece ser absolutamente acreditado, no solamente en la antigüedad, sino que se ha visto posteriormente en algunos pueblos que todavía siguen viviendo en condiciones muy similares. Me asombró saber que todavía en el Amazonas creo que hay 80, 100 grupos con los que no ha habido contacto todavía, pero es que la isla de Ceilán nunca se ocupó porque, y una sorpresa de cuando subieron, era una isla muy mala, con una costa mala, con malaria, con la pera, ¿no? Pero una vez ya decidieron subir arriba y se encontraron arriba unos pueblos que allí vivían y que eran de este estilo. Entre otras cosas, algunos turistas fueron matados y comidos, literalmente. Matados y comidos. Bueno, entonces, eso lo... Dime. no, te estoy escuchando y como he leído el artículo y está lleno de bibliografía, es decir, Sí, claro. todas las afirmaciones que haces están referidas, están hechas a, bueno, como se dice habitualmente, las exposiciones no son gratuitas, es decir, No. que hacer citas de antropólogos, de sociólogos, citas a compañeros recientemente fallecidos, Greber y otros. Y como llevamos ya 26 minutos Ostras. hablando de esto y tenemos que hablar de otro tema, Vale, pues si quería quieres lo llegar terminamos. a una conclusión porque La conclusión básicamente es el término, me parece bien, gracias por avisarme porque el tema me apasiona y claro, me he dedicado. La conclusión definitiva es que somos capaces somos muy buenos colaboradores, muy pacíficos y capaces de hacer guerras salvajes, de lo cual ahora mismo, desgraciadamente, no hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Y a mí sí me interesaba, muy brevemente lo comento, a mí me interesaba la posición de Greber. de Greber. Sí, ¿Podrías autor decir al que cada vez... podrías decir quién es Greber para Graeber los es que son este autor, personas ignorantes? Para los es uno de Estados Unidos, antropólogo, que murió joven, con 60 y tantos años, en el 2020, me parece, murió, ¿no? Y sobre todo escribió bastante, Graeber. Yo aconsejo que en cuanto escribáis su nombre, aparece Graeber, anarquista, y hay textos muy buenos suyos, muchos traducidos, ¿no? Participó en el Ocupa Wall Street, ¿eh? Sí, Entonces, Greber es más bien enemigo de la violencia. sí. Y lo que dice que la revolución anarquista, sobre todo, tiene que ir por lo que él llama la prefiguración. Interpreto yo, también. Sí. Porque sobre eso, es decir, lo que tenemos que hacer es lo de Wall Street, ¿no? Ocupemos Wall Street. Luchemos, luchemos haciendo presente aquí y ahora que las cosas pueden ser de otra manera. No era partidario de la no violencia exactamente, eso lo tenía menos claro. No era en esa línea como el Zoró y como otros que sí han sido más partidarios de la no violencia. Era partidario, pero era partidario de eso, de la lucha de desobediencia, de confrontación y la lucha al estilo, yo te diría, parecida a la de los derechos humanos de los negros de Luther King, a ese tipo de lucha. La lucha, la que ocupó Wall Street y la que aquí ocupó el 15 de mayo, que obviamente luego puede ser absorbidas por el sistema, pero volveremos a repetirlo constantemente para ir consiguiendo que se reconozcan derechos y esos se traduzcan en realidades sociales, ¿no? Y evidentemente habrá que seguir, porque lo que tenemos que hacer es eso. Las revoluciones violentas normalmente terminan siendo guerras civiles brutalmente violentas. Y Muy al bien. final lo que sale de ahí son dictaduras del proletariado. Digo, por lo que las de izquierda, ¿no? Bueno. Experiencias en las que yo no querría vivir. Oye, ¿qué se entiende para terminar, por prefiguración? Has dicho el palabra Prefiguración. y lo utilizamos muchas veces. Claro, Alguna gente se queda yo creo que colgada. es Greber el que lo desarrolla. Es decir, es todas las propuestas que se hacen en la práctica de vivir aquí y ahora y funcionar como queremos que sea el mundo. Eso es. Es decir, vivirlo ahora, no Vivirlo esperar a ahora. la gran revolución, a la utopía anarquista, sino vivir en este mundo como si quieres. Claro, y en Como si nuestras quisiera. organizaciones, en principio,
como aparezca un Pablo Iglesias, nos lo fundimos. A ver, ¿cómo qué? Si aparece un Pablo Iglesias, me explico, una Susana Díaz, lo fundimos. Sí, Y por. no queremos líderes así. Vaya, ¿y te has acordado de Pablo Iglesias? Bueno, porque es uno que en algunas cosas estuvo en los 15 de mayo, ¿no? Estuvo dinamitándolo ellos también, ¿no? Pero como proceden de una tradición distinta, sus organizaciones terminan reproduciendo más de lo que ellos se creen el modelo de organización jerárquica de arriba abajo. Mientras que, en la medida de lo posible, el sindicato al que yo pertenezco, aunque tiene problemas que siempre debe combatir, ¿no? Porque estos virus autoritarios nunca está del todo limpio de ellos, ¿no? Sí, Pero sí que en la exigencia de la asamblea, de la votación, de no convertirte en profesional del sindicalismo, se mantiene presente, ¿no? sí. Y se incumple, por cierto, de vez en cuando, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta que llevamos 30 minutos, solo me queda recomendar en el momento que esté el artículo publicado en redes libertarias que la gente le pegue una leída. Yo he tenido el placer de leerlo antes de que sea corregido y debidamente, bueno, preparado para su edición en la revista Redes Libertarias, pues iba interesado, sobre todo porque abunda en mucha bibliografía, es decir, que no haces afirmaciones gratuitas, sino que haces continuas referencias a gente que ha estudiado el tema, etcétera. ¿Cómo se dice eso? Las notas a pie de página, Notas a pie de página y al final, claro, es un intento de demostrar que lo que dices tiene fundamento. claro. Es Que decir, no son ocurrencias. Oiga, no, no, yo estoy no diciendo esto son, porque... eso es lo que quería decir, no son ocurrencias, ni son Twitter, ni es un post de Facebook, ni un No. Y TikTok. que conviene leerlo despacito, Y ¿eh? O conviene sea, de todo porque esto. hay que asimilarla. Y yo sí que creo, pero vamos, y de aquí, de esta conversación, como he abusado del tiempo, yo sí recomendaría a los lectores de verdad buscar a Graeber. Graeber es con B, Graeber. Graeber. Algunos lo conocerán, ¿eh? O sea, que no hay Sí, problema. yo tengo alguna publicación suya en libro, en formato libro, pero es muy fácil acceder a él Sí, gratuitamente sí, en en las gratuita. redes Es sociales. más, hay una página suya. Eso es. Está todo, de alguna manera. Gra- Y entonces, escrito Graeber, Graeber, sí, con B. con B. Y para mí, yo creo que es la mejor mente de reflexión anarquista en estos momentos. Para mí. Esto ya es opinable, ¿no? O Sí. sea, a mí sí me gusta, quizá porque coincido de base de lo que yo ya venía pensando, me he visto reflejado en lo que él dice, ¿no? De hecho, yo escribí un artículo de la prefiguración, figuración, prefiguración, transfiguración, para explicar el proceso de cambio social, ¿no? Muy bien. Pues vamos a dejarlo ahí y nos sirven estas charlas muchas veces para introducir, para abrir ojos a alguna gente. Otros nos dicen que somos unos charlatanes, pero no es nuestra intención ser charlatanes ni hacer monólogos, sino, bueno, ayudarnos entre todas y todos, entre los que hablamos y entre los que escuchan e intervienen y nos llevan la contraria, etcétera, etcétera. Lo dejamos aquí y le ponemos un poco de música, ¿te parece? Me parece perfecto, sí. Bien, otro tema que te gusta mucho y para el que te quedan, compañero, 12 minutos, ¿eh? Bien. Para que te lo apuntes, mires el reloj y no tenga yo que salir con el látigo. Bueno, Tengo un escrito que me mandas que dice que la garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. Es de un tal Ernesto García López, que es un antropólogo social y cultural del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, y también lo puedes encontrar en redes sociales, me imagino, que si quieres seguir. Dice que la garantía de ingresos constituye una de las herramientas principales para luchar contra la pobreza y la carencia material severa en un país como España, como una de las tasas de pobreza, con una de las tasas de pobreza y desigualdad más elevadas de Europa. Apúntese esto, señor Sánchez. España, uno de los países con las tasas de pobreza y desigualdad
más elevadas de Europa, este instrumento se revela como una pieza esencial dentro de la arquitectura política y de protección social. Y yo ahí ya me callo. Pero es un tema Sí, que tú has tratado varias veces, que no sí, vamos... vuelvo a él porque me parece un tema fundamental. Yo creo que es el que no hay que olvidar, ¿no? Es decir, si de alguna manera uno debe reconocer, yo creo que yo lo reconozco, sabes que lo digo de vez en cuando, nunca antes de 2010, sobre todo en 2010, pero vamos, todavía se puede aplicar, ¿no? Tanta gente ha vivido tan bien en el mundo como ahora, nunca, ni en cifras relativas ni en cifras absolutas, nunca. ¿Eh? Bueno, si lo dices algunos de algunos países, te dirían que... Digo la tasa global. Vale, La vale. tasa global, porque en todas las épocas ha habido gente viviendo en condiciones espantosas. De momento se va a venir a la cabeza Sudán, Bueno, pero es que eso está en una guerra mortal, o sea, claro, claro, el claro. He Sahel, dicho, nunca tanta. Hay un dato que a mí me parece clarísimo en principio, y es el dato de que el número de personas en condiciones de hambre severa está en 1.000 millones en estos momentos, mientras que con 9.000 millones de habitantes y 1.000 millones de hambrientos estaban cuando yo con 18 años empecé a concienciarme de la situación social y política y económica del mundo, ¿de acuerdo? O sea que en cifras relativas entonces era casi el 30% de la humanidad y ahora es el 10%. A eso me refiero, cifras relativas. Evidentemente, y antes hablábamos de la guerra, cuando uno ve que no es una guerra, un genocidio como el de Israel o las guerras de las que hablábamos otro día tú y yo, pues bueno, no. Pero yo sí que creo que en estos momentos el problema más grave a partir de 2010 ha empezado otra vez a surgir, ¿no? Es el problema de la pobreza y la exclusión social, ¿no? la desigualdad. Eh, Porque claro, en Europa, la Unión Europea, que estamos hablando de la creme en el mundo, ¿no? No estamos hablando de cualquiera, y que son 95 millones de personas, que somos 400, es el 21% de la población. O sea, de los 400 y pico millones, 95 millones, que es el 21,6% de la población, según Eurostat, son personas en riesgo de pobreza o de exclusión. Mm. Eh, lo cual te indica que la situación es complicada. Y en esos números, claro, los peorcitos es Rumanía con el 34,4, Bulgaria con el 32,2, Grecia con el 26,3 y después está España, me parece recordar, que es el 21,6. No, espera un momento, sí, el 21. No, España lo tenía por aquí. España estaba el cuarto, o el quinto por la cola. Estaba buscando la cifra corriente, pero está por el 20 y algo por ciento. ¿Eh? Más del 20%. De gente que se puede considerar en Pobre. riesgo de pobreza Y, severa. no, y pobre, Y pobreza y pobre. pobre, o sea, de ahí para abajo, de ahí Pero para abajo. claro, es la pregunta que siempre te hago y la vamos a repetir. ¿Qué es ser pobre hoy? Porque el Bueno, pobre es el que pide en la puerta de la iglesia, dame algo, o el que te... Eso es, solo eso es ser pobre. ¿Qué se considera pobreza? En... La pobreza en estos momentos, la idea, tendría que repasarlo para decirte exactamente, pero la idea es un concepto multidimensional, tiene tres o cuatro características Vale. que indica que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden comer determinadas cosas todas las meses, que tienen problemas de calefacción, es decir, tienen carencias de cosas que no tienen el nivel de vida que tendrían. La pobreza extrema o la miseria, en estos momentos no tengo las cifras, pero a lo mejor es el 6, 7, 8% de la población española. No te puedo decir ya la pobreza, me refiero a pobreza extrema o miseria, pues puede ser los que supongo que tú verás en Valencia y yo veo en Madrid. Pues no sé, cerca de mi casa, por ejemplo, en estos momentos concretos ha habido un cambio en un bar que está cerrado y entonces la terraza exterior que tienen con paredes, ¿no? Como estas provisionales para Sí, esto, la han sí, ocupado. terrazas que se llama. Sí, pero que están en la acera normal y simplemente tienen una especie de eso, chamizo bien hecho para poner las mesas. Pues eso está con cajas de cartón, mantas y ahí se refugian dos o tres.
Sí, eso sería pobreza severa. Es extrema. Es extrema. Es extrema. Y entonces, como digo, y además, lo que es curioso es que lo que la gente está preocupada es por la falta de equidad y la desigualdad, ¿no? Y lo que cuando hacen encuestas, el 81% de la población europea cree que las diferencias en ingresos son demasiado grandes en su país, que no es justo el sistema. Y el 78%, eso habría que recordárselo a Ayuso, por cierto, y alguno más, incluso a Pedro Sánchez, ¿no? Considera que el gasto público general en políticas sociales clave debería aumentar. Y creo que es un momento, España no ha aprovechado su presidencia para hacer grandes cosas en este sentido, pero esa es la situación actual. Y yo sí que creo que es los problemas graves. Es cierto que todo el mundo está amenazado por guerras, bueno, amplias zonas del mundo, algunas no solamente amenazadas, sino que están padeciendo guerras, pero es que en nuestro propio territorio, en países que disponen de los medios, lo cual lo convierte en más infamante, si me apuras, encontramos una situación de gente que vive muy miserablemente. Gente que tiene dificultades para salir adelante y para tener una vivienda, gente que tiene que, el otro día te lo comentaba a ti, una vivienda esa de 40 metros cuadrados con una habitación de 1,5 metros de altura, ¿no? Que era un dormitorio. Es decir, gente que está, jóvenes que no pueden casarse, y hay una situación, porque estamos hablando de la vivienda, pero la situación, como digo, hay cosas muy complicadas. Entonces, una cosa que me interesaba, estaba viendo un análisis en la revista Documentación Social, es una revista importante, es de Cáritas, pero para todos estos temas tiene información de primera calidad, para temas sociales y desigualdades de primera calidad, o sea, es altamente aconsejable, pero yo también soy de esa revista, o sea que no pasa nada. Pero a mí es que a mí me meten, bueno, es igual. Entonces, lo que te digo es que lo que me interesó mucho es también llamar la atención sobre la idea de todo un movimiento que al final lo que está pidiendo es el trabajar con los pobres. Es decir, que los pobres puedan hablar. Que se haga investigación de qué es lo que les pasa, no con expertos que van a hablar con ellos y que tienen la receta, sino hacer que recuperen la capacidad de ser interlocutores reales que expresen cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesitan hacer, ¿no? Hay un proyecto en concreto, el movimiento, que es un movimiento internacional, ¿no? Que se llama ATD, ATD, las siglas no he llegado a saber lo que significaban, pero en cualquier caso, Movimiento Internacional ATD, cuya tarea precisamente es primero definir la pobreza, ellas lo definen de una manera concreta, la ausencia persistente de seguridades en diferentes dimensiones de la vida. Ingresos, vivienda, educación, reconocimiento social, que compromete gravemente las oportunidades de ejercer derechos y asumir responsabilidades en un futuro previsible. Recuerdas que un fallo en el gobierno socialista es que las medidas que adoptó para mejorar las condiciones de los más pobres solo se han cumplido en un 20%, o solo ha llegado un 20% de los que necesitaban, porque entre otras cosas, algunas de las cuestiones no se dan cuenta, y una cosa que ponía acá ahora, que es lo que me lo ha recordado, que, por ejemplo, no tienen oportunidad de ejercer sus derechos. Si tú le pides a alguien que presente una documentación a través de Internet, ¿verdad? Los que están en la pobreza dura no saben de qué va, ¿no? Sí, sí. Fíjate, hay un párrafo aquí en el artículo que te leía antes. Yo creo que dice cosas que estás diciendo tú y que mucha gente estará pensando ahora. Dice, han pasado casi 3 años y se vuelve necesario analizar cómo ha sido su puesta en marcha. Se trata de los datos, de hablar de los datos, de atajar la pobreza, etcétera. Los datos no parecen demasiado alentadores. El ingreso mínimo vital
solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Así lo afirma un informe publicado el pasado mes de febrero del 24, es decir, del año que estamos, por parte de esta ONG a la que me he referido antes, que es Oxfam Intermón, pero que coincidirá mucho con los datos, por ejemplo, de Cáritas Claro. y de otras organizaciones. Dicen que según ese informe, según el cual esta prestación, si solo se hubiera puesto en marcha tal como se decía, se prometía, y que iba a ser, podría haber reducido la tasa de pobreza severa más de 5 puntos en toda España, pero solo se ha llegado a reducir 2 puntos. Es decir, no han sido capaces ni de el ingreso mínimo y vital ponerlo en marcha. Solo ha llegado al 16% de los hogares, y son hogares que tienen las características económicas para solicitarlo y que se les conceda. Es decir, que no se ha avanzado lo suficiente. Bueno, Claro, eso es concluye. lo que te decía yo antes, que el problema, ese proyecto tiene el interés que para mí es muy importante en todas estas cuestiones, que al final hay que hablar con los pobres. El primer, el primer paso para recuperar su reconocimiento personal y su dignidad, ¿eh? Es que se expresen. Y no decirle lo que le conviene hacer, sino preguntarle que qué es lo que les conviene hacer. Mira, aquí en Valencia hay una serie de gente, una organización, un colectivo de ciudadanos que se colocan todos los lunes frente al Ayuntamiento de Valencia desde hace ya muchos años. Se llaman Sillas contra el Hambre y que tratan estos temas desde una posición de hablar precisamente con los políticos. Ellos, que no son ninguna organización política ni ninguna ONG debidamente considerada como tal, como las que hemos nombrado, sí que se entrevistan con los políticos. Nos decían, que antes los escuchaban, les recibían muy bien, pero que no les hacían caso. Es decir, les ponían buenas caras, les daban palmaditas, pero que después no cumplían prácticamente casi nada de lo que prometían. Y que ahora ya les dicen descaradamente, los últimos, los nuevos rectores por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia, que esas paguitas y esas cositas que tenían de transporte público y de ciertas ayudas, que se olvidasen, que ellos tenían claro que en un plazo corto las iban a quitar con toda, es decir, mirándolo a los ojos. Se los han dicho. Ahí tenéis un gobierno de derecha, ¿no? Ahí tenemos un gobierno del PP con Vox. Ya, claro. Es decir, los de antes eran el Botanic, eran el PSOE con Compromís. Esos les recibían muy bien, les sonreían, les decían, tenéis razón, pero nunca cumplían lo que les prometían. Y los de ahora no cumplen nada de eso, pero además le dicen que lo poquito que habían conseguido, Claro. ciertas cosas, le dicen, además, poneros atentos porque eso también os lo vamos a quitar. Claro, Que la cosa no va para mejor. Hablar con los políticos, a veces esta gente habla con los políticos, pero con toda la cara, es decir, le dicen, olvidaros que ni siquiera el carnet que tenéis para subir al autobús gratuito por ser parados, por ser considerados pobres, ya. también pues lo vamos a quitar. Claro, en ese sentido, te digo, la parte interesante de este último número de cohesión social iba en la línea que te decía, eso te lo recoge y te dice, bueno, porque además hay que recuperar que protagonicen la lucha por sus derechos. Porque claro, esa gente muy pobre, la pobre que aquí sufre, hay un ejemplo, la mochila heredada. Cargan con una mochila de que han vivido, han nacido en la pobreza. Mm. Y haber nacido y vivido en la pobreza genera culpabilidad, un autoconcepto negativo, un cierto sentido de vergüenza social y un aislamiento, es decir, que ni siquiera llegan a redes de apoyo, ¿no? Y con eso, es decir, hay que intentar crear engranajes de reproducción y de cambio, es decir, de que aprendan, ¿no? El uso de la dignidad como escudo, ¿eh? Evitar las fugas y afrontar las situaciones. Es enseñarles a luchar y acompañarles para que lo hagan, ¿no? ¿Eh? Y
luchar contra esas dimensiones ocultas de la pobreza, ¿no? La falta de comunicación, la falta de capacidad de expresar, que hay que ayudarles, ¿eh? Y hay que ayudarles con claves para que puedan romper con esa mochila heredada y con esa aceptación resignada y sin esperanza de que es lo que les ha tocado en la vida y que no va a haber nada que hacer, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión. Y eso exige pues unas dinámicas claro, de gobierno, esto es de Andalucía, de Valencia. No, hay que enseñarse a participar, hay que acogerles y reconocerles y hay que darle oportunidades básicas, que no solamente es materiales, sino que también estas de dignidad, de reconocimiento, de escucha, ¿eh? Y de incorporar lo que ellos te piden, porque eso es lo que ellos quieren. Pero hay que ayudarles a que lo pidan, ¿eh? Y a que tengan, a que cuando se miren al espejo, si es que, aunque sea de los escaparates, porque algunos no tienen ni cuarto baño con espejo, ¿verdad? Que no sientan vergüenza de sí mismos. Porque al final termina, claro, se les termina anestesiando críticamente, es decir, ya no tienen ni capacidad para defender lo que son, ¿no? Y eso existe, y son el 7, el 8, el 10%, ¿no? De la población, que llega al 22, 23, 24 si hablas de pobreza, pobreza, o sea, de que tienen, con la definición que te estaba dando antes, ¿no? De dificultades de llegar a fin de mes, una serie de cuestiones. Y yo sí que creo que es lo más interesante que hay, ¿eh? Y claro, una organización, una Radio Clara o los anarquistas, del mismo modo, los que estamos en un sindicato, en el sindicalismo hacemos cosas, pero hay que tejer también redes sociales que se dediquen a otras tareas, porque los trabajadores asalariados no pertenecen en general, mayoritariamente, a este grupo de personas que son las que están realmente sufriendo la desigualdad social. Bien, lo tenemos que dejar aquí, Félix. Lo Muy bien, dejamos aquí. pues lo dejamos aquí. Seguiremos hablando de ello, lo haremos más veces, nos repetiremos quizás, pero me temo que estos temas que tratamos así de manera rápida y muchas veces sin el tiempo suficiente, no es tema de debate, no es tema de tertulia, no es tema de programas de televisión, no contratan a grandes profesionales para la televisión para que lo expliquen, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos terminamos asumiendo que no tiene solución. Y Bien. claro, nos alegramos de que no nos haya tocado a nosotros, claro. Muy bien, hasta la próxima, que vaya bien. Pues hasta la próxima. Muchas gracias por la conversación.